Y vamos a charlar con Gabriel Fernández, con el director periodístico de esta emisora, para hablar sobre el tema Medio Oriente, sobre la invasión israelí al Líbano, los bombardeos, bueno, y de qué juega o cómo va a jugar o cómo está jugando Estados Unidos. Gabriel, ¿cómo te va? Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Gabriel, salteando al imaginar una presentación más amplia tuya del tema, pero salteando eso, pregunto, ¿a quién le interesa la guerra? Claro, y creo que esa es la pregunta a hacerse, ¿no? Porque de otro modo estaríamos analizando este conflicto como otros, pensando que son unos locos, ¿no? Que quieren Claro, matarse entre sí. claro. En realidad hay intereses bien de fondo. Eh, eh, digamos, la hegemonía del capital financiero por sobre las variantes productivas en distintas instancias del planeta generó los 90, generó el consenso de Washington y una zona muy potente que absorbe como una aspiradora los recursos sociales. En realidad estamos hablando de mecanismos que conocemos en distintas naciones del sur, es decir, los planes de ajuste que trasladan recursos de una zona a la otra. El tema es que el capital financiero ha mostrado ser muy acelerado en esa adquisición de recursos porque no necesita de grandes instalaciones. En este momento se necesita fabricar armas, armar ejércitos mercenarios, atender a las nuevas tecnologías de ultra vanguardia y tomar en cuenta digamos, las necesidades específicas de un sector muy minoritario de la población en detrimento de las mayorías. Mientras que la inversión productiva necesita la adquisición de establecimientos, la construcción de máquinas, la elaboración de productos, ponerlos en el mercado, venderlos, recuperar. En este momento lo que estamos asistiendo es a una pulseada internacional entre las fuerzas emergentes multipolares, que en otro momento se llamaron subdesarrollados, y que han optado por, podríamos así decir, intentar vivificar al capitalismo, es decir, a través del poder de los estados, dinamizar la producción, el consumo, la inversión. El ejemplo por ahí más nítido de todo esto es la Franja y la Ruta, la iniciativa de China, Claro. que está relacionada con la iniciativa global planteada por el coloso asiático. Bueno, una iniciativa de la naturaleza de la Franja y la Ruta, entre otras, solamente se puede desarrollar en paz, es decir, vos no podés comerciar, invertir, construir en medio de los bombardeos. Lo que ha descubierto Occidente, a pesar de las dificultades, pero debido al comando del que estamos hablando, rentístico, es que las guerras paralizan el crecimiento del planeta, en realidad achatan el PBI general, lo cual beneficia a los sectores financieros y perjudica a los sectores productivos. Por eso hubo, entre otros factores, también de carácter geoestratégico, una provocación sobre Rusia con el objetivo de lograr el inicio de la contienda, y por eso hay desde Israel una provocación sobre Irán, tratando que los multipolares, y si es posible en algún momento China, entren en la batalla, se olviden un poco de sus aparatos productivos de bienes de producción y consumo y se adentren en una especie de matanza de gran eclosión, lo cual, aunque parezca mentira, tiene un beneficiario, porque en general, como yo digo, las personas son buenas, piensan que, bueno, nos perjudicamos todos si hay una guerra. En realidad hay un sector de la comunidad, un sector de la comunidad internacional, podríamos decir que se refleja en Davos y en las reuniones un poco más paralelas de Bilderberg, donde casi el nivel de acumulación acelerado pasa específicamente por lo bélico y por la renta. Ellos durante un buen tiempo, crisis 2008-2010, un rato antes también, lo que observaron fue denunciar una crisis financiera para que los estados vayan al salvataje de los bancos. Y eso sigue sucediendo, en realidad, y sigue habiendo una traslación de recursos intensa. Pero también descubrieron
por así decir, con gran inteligencia, que si dicen que está en riesgo la seguridad interior, se puede canalizar recursos no solo para las corporaciones financieras, sino también para las de defensa, que son los fabricantes de armas, que son las corporaciones financieras. Es extraordinario cómo se nuclea todo. Y le van sacando dinero a las sociedades para canalizarlo allí. Por eso, mientras los PBI de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái suben, los PBI de Europa y del mundo anglosajón bajan. Y esa es la clave del periodo dramático que estamos atravesando, ¿no? Entonces, claramente hay un interés, y vos decís que puede suceder que caigan, por ahí es una exageración decir la trampa, digamos, ¿no? Pero que países como Irán se distraigan de su proyecto y entren en este convite a la guerra. Y bueno, ahí está el misterio, ¿no? El misterio del corto plazo. En realidad, si vemos los indicadores a mediano plazo, o lo que tenés es una situación, ahora se reúnen en Kazán los BRICS, se siguen allegando, hay un vínculo entre BRICS y OPEP que antes no estaba, y esto es extraordinario, es una noticia extraordinaria. ¿Esto qué significa? Tanto en OPEP como en BRICS, ¿quién está con una pata en cada lado? La Federación de Rusia. Claro. Entonces tenés a los sauditas discutiendo precio y volumen del petróleo con los rusos. Antes los sauditas, como sabíamos, estaban alineados a pie juntillas con Estados Unidos. Sí, ahora claro, ven que no les conviene. En el mediano plazo yo creo que la solución está clara, que el mundo va hacia un modelo no justo, pero más equilibrado que la locura que hemos conocido todas estas décadas, pero el corto plazo tiene los interrogantes que vos planteás. Claro. Es decir, no es fácil para Irán asumir el bombardeo de sobre 100 personas que estaban recordando a Soleimani. No es fácil asumir el asesinato de Soleimani. Digo, cuando hablaba con uno de mis amigos que están allá, me decía, nos mataron a San Martín, me decía, para que lo entiendan ustedes. El Soleimani, jefe de las Quds, era un liberador de ese pueblo. No es fácil aceptar el asesinato de Haniyeh, no es fácil aceptar el asesinato de Nasrallah. La capacidad provocativa de Israel es extraordinaria, ¿no? Invita a la guerra. ¿Y cuál es el objetivo en el flanco específico de Medio Oriente? El objetivo es que se sume Irán para que se sume Estados Unidos. Y acá se da una situación bastante particular. Hay varias contradicciones internas en el capitalismo en este momento. Una de ellas es que, debido a la elección que se viene en Estados Unidos no quiere tomar el guante de Israel ahora, no porque tenga un sentido humanitario, porque lo ha pertrechado y ha bancado los crímenes extraordinarios que se han desarrollado en la zona de Gaza. Pero como la imagen es muy deteriorada y de algún modo una zona de la opinión pública, a través de los debates más politizados de los últimos 4 o 5 años, ha entendido que la plata que el Estado norteamericano canaliza hacia afuera en aventuras bélicas para beneficiar a las corporaciones financieras y armamentísticas no está siendo utilizada para la reindustrialización de Estados Unidos, lo cual genera una crisis humanitaria fuerte, falta de salud pública, falta de educación pública, falta de seguridad interior, falta de trabajo, en definitiva. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es tratar de hacerse el oso, correrse este mes de la contienda medio oriental y simultáneamente llevar a la Reserva Federal a colocar las tasas de interés en un lugar en el cual se permita algún atisbo de crecimiento. Por eso, en los últimos 5 días hubo una especie de pequeño salto productivo en Estados Unidos, porque la Reserva Federal, que es un banco central que está totalmente tomado por los privados, trabaja en beneficio de la renta parasitaria, no de la producción. En este mes decidió mejorar la rentabilidad productiva con el objetivo de aumentar el nivel de empleo para beneficiar a los demócratas, a Kamala Harris y a los que están tratando desde el oficialismo de seguir adelante. Pero esto cuando termine van a volver a las andadas porque lo que necesitan es recaudar. Esta situación marca un quiebre. El quiebre geográfico se puede ver, el otro día estaba mirando con más atención, de Nueva York se está desplazando a Texas, la City.
esto significa que hay un desplazamiento de lo que podríamos llamar ya definitivo, de lo que podríamos llamar las finanzas o las corporaciones financieras proproductivas en beneficio de las rentísticas absolutas o armamentísticas, ¿no? Claro. Esas contradicciones se están dando, lo cual complejiza tal vez más el panorama y habla de la dificultad. ¿Dónde está el riesgo? Volviendo a tu pregunta. Y están todos armados hasta los dientes. Es decir, vos podés decir, no, si nosotros aguantamos, dentro de 10 años el mundo va a ser más equilibrado. Sí, yo creo eso. Ahora, nadie impide que un comandante de una de las fuerzas en contienda apriete el botón y haga volar una ciudad entera, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque tienen todos los luchadores, tienen la capacidad de destruir al otro de manera plena. Y ahí tenemos un desafío para la humanidad. Vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Y Gabriel, ¿cómo juega, si es que juega, Europa en estos tiempos parece lo que la UCR en la política doméstica? Es buenísima la comparación, no se me había ocurrido, es genial. ¿Cómo reacciona? No sé, o sea, lo primero que me viene a la cabeza fue cuando Alemania tuvo que empezar a comprar gas en Estados Unidos 10 veces más caro que el que traía de Rusia, en nombre de la supuesta libertad y esta de que Ucrania entrara a la OTAN y toda esta batalla, y Francia lo mismo, y lo están pasando mal, no ponen un límite, tampoco pueden levantar la mano frente a ese poder financiero. Bueno, yo soy crítico de los medios occidentales de información y en general de los medios internacionales, porque digamos, si vos estás cubriendo un rubro, hay cosas que no se te pueden pasar, ¿no? Y acá fue adelante de los analistas internacionales, a la vista de todos, que en el año 2020 Europa firma un acuerdo con China destinado a cooperar, a colaborar. La idea de China es abrir los mercados asiáticos profundos, la idea de Europa es poder poner sus empresas privadas productivas y estatales en el seno de Asia, es decir, se abrían mercados de intercambio extraordinarios, y esto también tiene que ver con la elaboración de semiconductores, ¿no? No solo con el combustible, aunque también con el combustible y con la venta y la compra de productos. Inmediatamente llega Biden y deshace esos acuerdos, reta a la Unión Europea por firmar eso. El acuerdo nunca se pone en marcha, y lo que sucede allí es que se desmantela la posibilidad de construir en Europa una potencia multipolar, porque en realidad el rol que tenían pensado para Europa, Rusia y China, entre otros, no era el de aniquilarla, sino de sumarla como potencia productiva, para mantener el nivel de vida, pero también para sacarse de encima el lastre del capital financiero. Esto rápidamente fue desarmado por Biden, ni bien llegó. El atlantismo, en un periodo no muy extenso de tiempo, da un golpe de Estado palaciego sobre la Unión Europea, desarticula a la Unión Europea como fuerza política que depende del voto de los pueblos. Habrán visto que los pueblos votan otra cosa, ¿no? Hay un voto antiatlantista bastante enérgico. Dejan de lado los gobiernos y empiezan a gobernar desde la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que originalmente era la fuerza militar de la Unión Europea y ahora controla a la Unión Europea. Las corporaciones financieras manejan la OTAN, por lo tanto, lo que hace la OTAN es decirle a Europa, tenés que sacrificar recursos para defender, como decía, la libertad. En Ucrania, por ejemplo, para abastecer. Y varios, por supuesto, preguntaron, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Y los grandes carteles dijeron, pues nosotros lo decimos. Sí, claro. Entonces, se desarma la energía nuclear en Alemania, una locura. Se acepta la ruptura del Nord Stream, lo cual lleva a esa situación con el gas dramática para los europeos. Se cortan los vínculos comerciales con Rusia, que es un gran productor de petróleo, entre otros, con Irán, por supuesto. Es decir, se quiebra cualquier tipo de vínculo y Europa decrece. Empiezan a caer los indicadores de lo que sería Occidente central, el Occidente tradicional, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Hoy Gran Bretaña tiene una crisis económica muy importante. Y también se perjudica de modo indirecto a Estados Unidos como nación.
aun cuando las empresas radicadas en alguna zona de Estados Unidos logren pingües ganancias. Es decir, Europa está aceptando su autodestrucción, está aceptando su destrucción a través de la canalización de recursos en beneficio del sector financiero y en beneficio del sector de defensa, es decir, en beneficio de la guerra. Claro. Ahora, Gabriel, este crecimiento del conflicto bélico en Medio Oriente y la guerra en Rusia y Ucrania, ¿puede llevar a una tercera guerra mundial ya con armas nucleares? Por ejemplo, según trascendió, Biden le dijo a Israel, si vas a bombardear Irán, que sea sobre los pozos petrolíferos, pero no sobre las instalaciones nucleares. ¿Puede ocurrir esto? Sí puede ocurrir. En primer lugar, a mí me parece que está bueno, ustedes se dan cuenta de la densidad de la información, es decir, la situación es complicada. Decirle a la gente que la situación es complicada, porque yo lo que veo dentro de la observación crítica que hacía hace un rato, es que en distintas instancias de redes sociales les gusta poner de título, la guerra ya empezó, bueno, claro, cosas muy explosivas para lograr me gusta. Bueno, eso es una cierta deslealtad hacia el lector o hacia el oyente. Yo entiendo que bueno, ahora las cosas están dadas así, pero está bueno explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Con respecto a si es posible, de hecho, con gran visión, el Papa Francisco dijo, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Claro. En cierto modo estamos, porque se da esa pulseada entre producción y renta, de la que hablábamos hace unos minutos atrás en esta misma charla. También porque el desinterés por la cantidad de seres humanos que habitan la Tierra, que tiene capital financiero, es muy agudo y muy visible. De hecho, todas las movidas, que no son solo argentinas, todas las movidas Christine Lagarde contra los jubilados a nivel internacional, bueno, lo que está diciendo es acá sobra gente. Entonces, si los tipos van a usar un arma nuclear que vuele a 1.000 millones de personas, no les afecta, dice, si hay 8.000. Lo que necesitamos para trabajar con las nuevas tecnologías son menos, no hay problema. Es decir, aquí hay un desprecio por la vida por parte de las grandes corporaciones muy importante, y volvemos al tema de la bondad, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Cuando uno habla con el vecino común no lo puede creer, como me decía un amigo, no pueden creer que sean tan hijos de puta, ¿me entendés? Sí pueden, ¿cómo no van a hacer si han desatado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Fueron matanzas extraordinarias, ¿cómo no van a poder apretar un botón? Sí lo pueden apretar. Entonces sí, Rodolfo, es probable que alguno de estos protagonistas estelares de la globalización decida atacar a alguna nación hostil o alguna zona que les resulta preocupante a través de la arma atómica, ¿no? No, perdona, porque lo que acabas de decir sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, yo lo discutía con un vecino cuando le dije esta posibilidad de eliminar mediante armas nucleares a gran parte de la humanidad, y me dice, bueno, loco, no seas paranoico. Y le dije, mirá, estoy seguro que si 50 años antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, alguien decía, va a haber 2 conflictos mundiales donde van a morir 70 millones de personas, le diría, no, vos estás loco, ¿cómo va a pasar eso? Y ocurrió, claro. Yo ya estoy un poco fatigado de esas explicaciones, ¿viste? No, Milei no va a hacer lo que dice, claro. No, esto no va a pasar. Y pasa, hombre, porque estamos ante una zona oligárquica de la economía mundial, incluida la que gobierna la Argentina, que no tiene sensibilidad social, que además dice que la justicia social está mal, que no tiene sensibilidad con la tercera edad, que, digamos, seamos sinceros, sí puede pasar. ¿Cómo no va a poder pasar? Si pasa, si de hecho ha pasado en varias oportunidades ante nuestros ojos. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno tiende a protegerse también, a crear un imaginario de paz inexistente, pero lo entiendo psicológicamente, pero no es comprensión política. Gabriel, por la región te quiero preguntar. Históricamente estaba como más fortalecida la cuestión política o el manejo político. Uno decía, es Estados Unidos, el patio trasero, el control, lo que fue haciendo con la región para romperla y para evitar, por ejemplo, los acuerdos de la región con China
o la llegada de empresas rusas. Ellos lo vienen haciendo. Ahora directamente Estados Unidos también parece como víctima de estos muchachos, digamos, es uno más de eso. Pero te quería preguntar cómo ves a la región en lo que viene. Los distintos sectores internos del capitalismo que están en lucha, también están en lucha en América Latina, es decir, tenés corporaciones que están más allegadas a Richardson y a la Cuarta Flota, y tenés corporaciones que están ligadas a otro tipo de acción financiera relacionada con la fuga de capitales, más vinculada con el sector financiero más rentístico, ¿no? O más absorbente. Entonces ellos tienen un problema ahí en disputa, en el cual nosotros creo que lo que tenemos que hacer es rechazar todo, no tal o cual, no acercarnos a tal o cual versión y eso también vale para las elecciones norteamericanas. Por supuesto que para el norteamericano desempleado de la profundidad de los estados industriales, es más llevadera la perspectiva de Donald Trump, porque lo que propone es la canalización de muchos de los recursos bélicos externos hacia la industria local. Entonces, claro, como hizo en sus 4 años de gobierno, mejora el PBI y por lo tanto mejora el poder de compra, el poder de la capacidad de empleo. Pero creo que acá el desmembramiento de América Latina, la gran responsabilidad es de Argentina. Vemos el éxito del gobierno mexicano, 77% de aprobación, se va López Obrador, una cosa. Vemos a Brasil plantándose, sabemos de las dificultades internas de Bolivia, donde pelean sectores del MAS, pero también debemos decir, pelean sectores del MAS, es decir, acá la oligarquía en este momento la mira de afuera, la balconea. Lo cual es grave en términos políticos propios, pero también evidencia que la gran mayoría del pueblo boliviano o quiere a Arce o quiere a Evo, pero no están pensando si quieren a Elon Musk. Sí, claro. Tenés a Brasil, bien situado. Colombia está dando una batalla fuerte porque es un territorio fallido, con los narcos. Bueno, ahora Petro se está intentando afirmar. Sobrevive Nicaragua, sobrevive Cuba, sobrevive Venezuela, pese a los embates salvajes que han tenido. Y situaciones inesperadas, como la de Perú, por ejemplo, donde hay un acuerdo de los sectores de poder, inclusive de los sectores de poder antidemocráticos que voltearon a Castillo, para que la economía peruana se desplace hacia acuerdos con China. Hay una conveniencia que lo llevó a los sectores dominantes del Perú a realizar acuerdos con China que indudablemente van a beneficiar a la economía peruana. Es decir, estamos en el momento del desmembramiento de la unidad latinoamericana, al mismo tiempo que hay una fuerte tensión interna para crecer, porque hay gobiernos que están bien plantados, ¿no? Creo que la clave en el sur de América es Argentina, y Argentina es el que está defeccionando. Por eso se da esta situación de revuelto gramajo, donde en lugar de como fue el Mercosur, como lo es de algún modo, como ha sido el UNASUR, como es la CELAC, pero deteriorada, no se puede avanzar porque México, Brasil y Argentina son imprescindibles para el desarrollo de América Latina. Es la columna vertebral industrial desde donde el resto de las naciones se puede aferrar para poder crecer y realizar acuerdos que los benefician. Claro. Gabriel, te agradecemos muchísimo y la seguimos, por supuesto, para terminar de entender un poquito este mundo, un poquito complicado el mundo. Y ahora voy entendiendo qué quiere decir Milei cuando se quiere parecer a Alemania dentro de 30 años. Es asombroso, es asombroso. O sea, que haya copiado un guión de una serie para hablar ante la ONU, es asombroso. Sí. Y Israel ha declarado persona no grata al jefe de la ONU, es decir, ni siquiera banca un tipo que lo único que está diciendo, porque es tenue el planteo de Naciones Unidas, está diciendo, inicien negociaciones de paz. Eso no se lo banca, no quiere paz en ningún sentido. Sí. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo, compañero. Un abrazo.